reacciones de un regalo que seguramente no se repetirá, al menos ante las cámaras. Bueno, para comentar este tema estamos en contacto con Paula Sáez. Ella es psicóloga, es experta también en temas de géneros de la Universidad Nacional Andrés Bello. Paula, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo podría definir lo que ocurrió antenoche ahí en esa comida de Asexma y que ha generado todo este revuelo? O sea, más que definir, mi opinión es que eso es un fiel reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, del lugar simbólico que ocupa la mujer para esta sociedad que podemos entender como patriarcal. Es decir, es una imagen desafortunada, pero más que una imagen desafortunada, insisto, es una muestra brutal, ¿no?, de algo que se vive cotidianamente sobre el lugar cosificado de la mujer, que puede ser prestado para este tipo de bromas y este tipo de eventos con altos personeros públicos y privados, digamos. Paula, este año quizás ha sido especialmente visible el tema de la igualdad de género, las denuncias respecto a la violencia contra la mujer, las campañas que tienen que ver con el femicidio, y uno se pregunta qué fue lo que le pasó finalmente a este grupo de personas que pensó este regalo y no midió las consecuencias. Quizás hay de repente una falta de sintonía del mundo empresarial, del mundo político, con lo que está pasando en la sociedad, ¿o no? O sea, yo creo que por un lado lo que tú dices es cierto, hay una falta de sintonía con lo que está pasando, con la gravedad y con la dimensión de la problemática de la violencia de género. Pero también tenemos que decir que el tema de la violencia es un tema estructural, es un tema que está a la base, ¿no?, de la construcción de nuestra cultura, es decir, una cultura patriarcal que permite y que sitúa a las distintas personas en distintos lugares. Y en ese sentido me parece que es un acto, podríamos llamar inconsciente o relativamente inconsciente, que lo que muestra es que el tema de la violencia de género es un tema que todavía está invisibilizado. Yo te podría asegurar que estas personas, en un discurso más racional, en un discurso público más consciente, por decirlo de alguna manera, no se habrían permitido eso y habríamos escuchado frases más correctas o escenas más correctas. Pero el punto es que el problema de la desigualdad de género es un tema que nos habita, ¿no? Y por eso es una problemática tan importante que debe ser abordada con firmeza y de manera transversal para que podamos ir, visibilizando el tema de la violencia de género, en ese sentido dejar de minimizarlo, ¿no?, e intervenir como corresponde, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad ya no resiste disculpas a posteriori o este tipo de escenas, que no es la primera, claramente no será la última, recordamos muchas, ¿no? Pero que son índice de eso, es decir, que aún nos queda mucho para avanzar, ¿sí? Sí, no, en ese sentido tú decías el tema de las disculpas. Hubo ofrecimiento de disculpas, petición de perdón, de hecho, de parte de Roberto Fantuzzi, y dijo, sí, fue grave, pero no es para este revuelo. Porque, claro, efectivamente esto ha tenido muchísimo revuelo. ¿Qué opinas de esa frase? No es para este revuelo. ¿Es para ponerle tanto o no? Absolutamente. O sea, yo creo que la justificación de Roberto Fantuzzi, que yo tengo una buena opinión de él, pero refleja justamente lo que estamos hablando, ¿no? Es capaz de pedir disculpas a posteriori, pero todavía cuesta mucho a él y a muchas otras personas reconocer que esto no es algo menor, es algo grave, ¿no? Y es grave porque lo que representa simbólicamente no es solo un hecho de mal gusto, sino que, como te digo, refleja y sitúa en un ámbito jocoso un lugar de la mujer que está puesto ahí para ser vulnerado, ¿no? Estos ejemplos que tienden a ser minimizados, en el fondo, son reflejo y explicación del por qué podemos llegar a escenas tan dramáticas como los femicidios. No es una exageración, ¿no? Estamos hablando de un tema gravísimo, estructural, y que ya no debemos tener complacencia hacia ellos. Todos sabemos, Paula, que los niños ven mucha televisión, que los niños también
consumen noticias y que muchos de ellos estarán enterados de lo que ocurrió. Esto puede influir también en finalmente no ir superando los niveles de machismo en nuestra sociedad si es que los niños están enfrentados a esta situación e información de este tipo. Sí, o sea, claramente me parece que la educación en igualdad es una educación que tiene que ser a todo nivel. A mí me parece que actualmente en los colegios, por ejemplo, en las casas, hay discursos que son bastante más, podríamos decir, más adecuados con respecto al respeto de los derechos humanos y la igualdad entre los sujetos. No obstante, lo que tú dices es muy cierto. Si tú tienes un discurso y una práctica en tu familia, en los colegios que aún todavía no es masificada, pero junto con eso te enfrentas con esta contradicción de discurso, claramente el avance va a ser mucho más lento. Esta es una tarea que tenemos que abordar todos como comunidad de manera conjunta, si no, los avances van a seguir siendo lentos. Le queremos agradecer muchísimo a Paula Sáez, psicóloga de la Universidad Nacional Andrés Bello, experta en temas de género. Muchísimas gracias, Paula, por este contacto. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. 7:35 de la mañana, nos vamos a noticias policiales. La detención de una banda